Dios te bendiga. Me gozo una vez más en poder compartir contigo, en poder en este breve espacio de tiempo traerte un sencillo mensaje, un compartir de nuestro corazón. Mi nombre es Pedro Rivera, ministro y director de Misión Luz a las Naciones. Un grupo, una organización, un ministerio que Dios ha puesto en nuestro corazón para dirigir con un propósito: alcanzar las naciones. En el día de hoy estaremos hablando un poco más de la importancia o de cómo nosotros podremos lograr ese propósito que ya por más de 2000 años todavía no ha sido cumplido. Y estamos hablando de el trabajo que el Señor nos encomendó a nosotros, el de ir por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Este trabajo se comenzó y se ha ido realizando con muchos esfuerzos a través de la iglesia en diferentes tiempos y en diferentes formas por muchos años. Pero por alguna razón, hay diferentes razones posiblemente, pero por alguna razón al día de hoy no se ha completado. Hoy quiero hablarte de lo que entendemos nosotros que son las dos estrategias básicas que la palabra de Dios refleja o que se comparte para alcanzar las naciones, específicamente para lograr la evangelización mundial. Hay una visión que se encuentra y se centra en el libro de Hechos, capítulo 10 al capítulo 28. Y es la visión apostólica con la cual el apóstol Pablo y los apóstoles comenzaron a hacer esta tarea. Si vas a la visión apostólica, te percatarás de que los elementos dentro de la organización que se estableció dirigida por el Espíritu Santo para hacer esa tarea era bien sencilla, bien básica. No porque no estuviera estructurada, porque lo estaba, hermano. Habían apóstoles, habían pastores, habían profetas, habían maestros de Dios. Los dones estaban operando, pero la organización o estrategia fue fluyendo en una visión, podríamos llamarle, o yo le llamo de esta forma, total, completa. Más que alcanzar un punto en particular y desarrollar ese punto en particular y trabajar en esa área en particular por 30, 40 años, el apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu de Dios para realizar la tarea a la cual a él se le había encomendado. Y esta era la de alcanzar el mundo. Y con eso en su corazón, entiendo yo, que el apóstol Pablo comenzó a hacer su trabajo. Si te das cuenta, las iglesias se fueron organizando, empezando por Tesalónica, en diferentes puntos de esa región continental, en diferentes formas, en diferentes tiempos, a través de diferentes hermanos, siervos de Dios que Dios fue propiciando en esas áreas para establecer esos puntos de contacto llamados hoy iglesia para realizar la obra a la cual Dios nos había llamado. Estos hombres se cedieron a la voz de Dios y en diferentes puntos Pablo fue contactando, fue tocando, fue penetrando, llevando el mensaje. Es interesante cuando tú ves el relato de Hechos capítulo 10 al capítulo 28, de que el poder de Dios sí se manifestaba en el ministerio de Pablo, pero lo más que fluía y lo que más ocurría era que el fuego de Dios estaba en la predicación, en esa palabra que él compartía que nadie podía resistir, en esa palabra que cuando él iba por diferentes ciudades, muchos decían que estaban alborotando la región. Porque el Espíritu Santo cuando penetra, hermano, comienza a producir cambios, a trastocar sistemas, a elaborar nuevos movimientos, a llegar a donde él quiere llegar. Y Pablo fue haciéndolo conforme a ese plan. Y vemos que en pocos años, muchas ciudades, varios países fueron alcanzados. Hoy en día utilizamos lo que le llamamos la visión misionera, que no es otra cosa que un grupo de hermanos o hermanos tocados por el Espíritu de Dios para salir fuera del campo nacional de sus países, o sea, al campo internacional, abrir una obra,
a tocar un grupo, una región y muchas veces una comunidad. La situación con esto es que el formato de iglesia local que tenemos en el país donde nos encontramos, por ejemplo, yo me encuentro en Estados Unidos, ese formato de iglesia local, de comunidad, de región particular, lo llevamos a esos diferentes países y comenzamos a establecer pequeños grupos, 1, 2, 5, 100, 1000, 2000 iglesias, pero que se centra todo en la base local, donde por alguna razón se estanca el concepto de la evangelización global y continuamos hoy tratando de utilizar una estrategia, hermano amado, que quizás por los últimos 300 años no nos ha dado la capacidad para concluir la tarea. Mi sentir y mi oración es que regresemos para atrás al formato apostólico, a la visión de Pablo, donde se movía y se centraba todo por el Espíritu Santo, quizás no con tanta organización de hombres, pero con mucha estructura del Espíritu de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.